Listo. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Echeverry y mi grupo está conformado por María Camila Restrepo, Carolina Quiseno y Don Albeiro de Cristo Álvarez. Nuestro grupo el día de hoy va a hacer el análisis del caso internacional Conflictos de la Memoria Histórica en Argentina. Para comenzar, entonces tenemos que comprender un poquito de la historia de lo que ha sido la dictadura que ha venido presentando Argentina a través del tiempo. Argentina a lo largo de su historia ha sufrido varios intentos de golpes de Estado. Desde 1853 se han intentado algunos golpes de Estado y años como 1930, 1943, 1955, el 62, 1966 y por último 1976 han sido años en los que se han sentado algunos golpes de Estado más exitosos. Los primeros cuatro impusieron dictaduras provisionales y los últimos fueron dictaduras un poquito más permanentes, imponiendo un régimen de terrorismo de Estado. Esta última dictadura se dio con la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, donde la muerte de Perón dejó el terreno un poco abonado para que Argentina perdiera su curso político y económico. Entre los peronistas, que era el partido político de Perón, se encontraban algunas diferencias y algunas fuerzas armadas desaprobaron que María Estela Martínez, la viuda de Perón, tomara la presidencia. En algunos casos las Fuerzas Armadas intentaron que ésta renunciara al mandato, pero ésta apoyándose pues en la legalidad de su mandato como presidenta, decidió seguir ejerciendo como presidente de Argentina. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas de Argentina, mediante un golpe de Estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla, se tomó el poder del país, en donde durante muchos años eliminaban a todos los que ellos consideraban traidores al régimen. No necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas ni lenistas. De hecho, cualquier persona con un pensamiento político de izquierda o comunista también era objetivo militar y el objetivo era pues eliminarlos. La forma de ejecución de esta dictadura no contemplaba el fusilamiento, ya que pues matar las personas al matarlos tenían que contemplar o dejar el cuerpo ahí donde ocurría el fusilamiento o empezar a almacenar cadáveres en fosas comunes. Pero esto les daba paso a que en cualquier momento internacionalmente se les procediera a un juicio internacional por crímenes de lesa humanidad, por lo que optaron por secuestrar y desaparecer pues a los traidores. Con estos secuestros y para desaparecer los cuerpos de los traidores, luego de matarlos o aún en vida, aplicaban lo que ellos llamaban el vuelo de la muerte, en donde drogaban a los traidores, les llenaban los pies de cemento y luego lo lanzaban desde un avión sobre el Mar de Plata. Así desaparecían los cuerpos por completo y, por así decirlo, se libraban de un juicio internacional como anteriormente lo había mencionado. En 1982, las Fuerzas Armadas argentinas, con ansias soberanas, invadieron las Islas Malvinas, reclamándolas como territorio austral, pero esto desató una guerra contra los ingleses, en donde Margaret Thatcher, en ese entonces primera ministra de Inglaterra, del Reino Unido, no dudó con su poder político, no dudó en desplegar las poderosas Fuerzas Armadas inglesas y en poco tiempo vencieron las Fuerzas Armadas argentinas. Esta derrota generó una crisis entre las juntas militares, en donde Reinaldo Vignone, el último dictador al mando del régimen de dictadura en Argentina, se vio obligado a entregar el poder y a llamar elecciones. El 30 de octubre de 1983 se restaura la democracia en Argentina. Raúl Alfonsín es electo como presidente y empieza a enjuiciar a cadena perpetua a los principales responsables de esos últimos 7 años oscuros que atravesó el pueblo argentino. La Comisión Argentina logró demostrar ante organismos internacionales la violación sistémica por la dictadura de las Fuerzas Armadas
frente a los derechos humanos, reconocidos en la Declaración de 1984 y sus protocolos adicionales. La Comisión Argentina logró identificar y demostrar la violación a los derechos humanos como el derecho a la vida, la prohibición de aplicación de tormentos sobre sobre seres humanos, el derecho a un proceso justo y un recurso efectivo ante tribunales imparciales, la falta de garantía de defensa, el derecho a asilo, el derecho a un trato humano no degradante y a que las cárceles sean sanas y limpias, los derechos democráticos y de principios de soberanía popular, el derecho de libertad sindical, el derecho de libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión y asociación, derechos culturales y los derechos sociales. La búsqueda de la paz inició desde el 1983 con la renovación y la esperanza del régimen civil, con los acontecimientos más importantes relacionados con la búsqueda de la verdad y la justicia, que marcaron la dinámica política de Argentina. Aún con altibajos, la temática de la justicia, los derechos humanos y los efectos del terrorismo de Estado han ocupado un lugar preponderante en la producción intelectual y en la escena mediática. Un hecho destacable es que las transformaciones de esa formación estratificada de recuerdos, pasiones y valores han dependido de intervenciones y acciones públicas. Esa dimensión política de la memoria ha sido fundamental, resultado de prácticas sociales, de decisiones de grupos y del Estado que ha fortalecido una acción y una voluntad de implantación política y de imposición. Para esta búsqueda de la paz se dividió en varias etapas para hacer el reclamo de la verdad y la justicia. Primero está el reclamo de las organizaciones de los derechos humanos, el cual existe una alta condena social que junto al desarrollo de algunos procesos que aún se ventilan en la justicia, la recuperación y devolución de identidades a más de 70 niños, reparaciones económicas a las víctimas y a las escasas pero significativas confecciones de algunos victimarios. También está la vuelta de la memoria, la cual es la movilización de la memoria que ha dependido de la convergencia de la acción de las entidades de los derechos humanos con la ayuda del Estado, tal como sucedió en los procesos judiciales y su repercusión en la opinión pública. También está la tercera, que es la forma de representación, la cual se divide en muestra de identidad, la marca de las memorias, las conmemoraciones y actividades en lugares que fueron centros clandestinos de detención, la iniciativa del museo y la conmemoración del 24 de marzo. La muestra de la identidad, la muestra se presentó por primera vez en el 1999. Cada grupo de artistas argentinos fue convocado por el Centro Cultural con el fin de realizar un evento que se llamaba Abuelas de Plaza Mayor, una obra que invocará a parejas desaparecidas durante la dictadura militar. La marca de la memoria está compuesta por gigantes fotografías e imágenes de las víctimas, las cuales fueron desaparecidas. Y las conmemoraciones y actividades en lugares que fueron centros clandestinos, están las acciones de memoria que crearon métodos imaginarios para caminos a través de las acciones de los organismos de derechos humanos y de grupos localizados en los barrios donde estos lugares están ubicados, donde se hicieron los actos de terrorismo. Y por último, la iniciativa del museo, que está desde el año 1990 con la ayuda de los organismos de derechos humanos, en los cuales trabajan para lograr la creación de un museo que da cuenta de lo ocurrido durante el terrorismo. El museo pretende testimoniar a través de documentos, objetos y relatos orales los acontecimientos ocurridos de las víctimas.
el pueblo argentino, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, del pueblo latinoamericano ha sido víctima de dictaduras a lo largo de, pues, de su historia. El tema que nos atañe hoy, que tiene que ver con Argentina, se refiere a, y especialmente en los principios de justicia transicional en dicho conflicto, se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparaciones masivas de los derechos humanos violados en dichas dictaduras. Eh, en las más recientes está una entre 1976 y 1983, la más conocida que del general Videla, en el cual se denomina el primer ciclo y se elaboró o elaboraron un informe que se llamó Nunca Más, el cual consistió en hacerle un juicio público a toda esa junta militar conformada por una serie de militares que estaban vinculados directamente con las desapariciones, torturas y toda esa serie de vejámenes que han relatado mis compañeros. El segundo ciclo inició en 1997 con lo que se llamó los juicios por la verdad, con la anulación de las leyes del indulto de 2003 y con la retomada o retoma de los juicios que se extienden hasta la actualidad con las llamadas megacausas, que es la denominación que recibe una serie interrelacionada de causas judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina durante la dictadura militar. En este sentido, este informe de Nunca Más tenía los fines, como les dije, de llevar a los jefes de régimen militar a la justicia penal común, no una justicia de los militares que generalmente lo llevan al indulto o a no ser culpables. Entonces fue utilizada como prueba en los juicios la Junta Militar en el año siguiente. La principal polémica en relación al uso de este documento Nunca Jamás como prueba fue el silenciamiento de la pertenencia política de los sobrevivientes y testigos, mostrando un claro direccionamiento del testimonio a la finalidad, o sea, refutar la teoría de los demonios. La teoría de los demonios consistía en que los militares que eran culpables, ¿cierto? Que eran culpables se hacían equiparar los delitos que ellos cometieron a los que cometieron de pronto grupos armados que se formaron en ese momento y que también cometían actos violentos como organizaciones guerrilleras. Ahí había uno que se llamaban los montoneros y el ejército revolucionario del pueblo. Entonces lo que buscaron fue también como equilibrar esa serie de actos violentos que cometieron de un lado y del otro y así causar una polémica a nivel mediática, pues por todo ese periodo de violencia que había vivido Argentina. En el segundo ciclo de justicia transicional fue una iniciativa de sectores de la sociedad civil, más que de jueces, etcétera. La sociedad civil salió y exigieron del poder público el conocimiento del destino de los desaparecidos, que se había hecho la gente, que se esclareciera sobre los crímenes de Estado. Y así se llamó, por eso se llamó los juicios por la verdad, iniciados desde 1997 y fueron fruto pues del trabajo colectivo, más bien del trabajo de las ONG, de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos,
Sí. Yo sí quería hacer ahí una pequeña crítica a propósito de haber leído más a fondo sobre esta dictadura en Argentina, que es muy parecido a lo que estamos viviendo en Colombia, en referente a algunos crímenes cometidos por organismos del Estado, ¿sí? Y que también quieren justificar ese tipo de crímenes, ¿cierto? Con, con diciendo pues que las Fuerzas Armadas eh, cometían masacres en ocasiones ya comprobadas, que a propósito en la próxima semana va a haber como un informe de la Comisión de la Verdad y, y dicen que estaban en su legítima defensa, pero lo que no dicen es que en muchas ocasiones atacaron a población que no se equipara en fuerza a ellos, ¿cierto? Entonces, para cerrar, en otras palabras, los contradictores y abogados de los juicios de los militares de Argentina, de las desapariciones, torturas, violaciones, muertes durante el mandato de Videla, lo hicieron fue hacerse pasar como víctimas, habiendo sido ellos los victimarios, justificando sus acciones con el derecho a la defensa, que evidentemente era desigual, y por la condición de pues de las Fuerzas Armadas que ostentaban. Al final del proceso, Videla y Macera fueron condenados a cadena perpetua, pese a las protestas de los radicales conservadores. Bueno, la dictadura militar se da en Argentina, registrándose como una de las dictaduras más sangrientas y violentas en el mundo. Este contexto permite entender el horror que vivió Argentina en tiempos de guerra. Millones de personas fueron asesinadas por un gobierno déspota, cruel y dominante. Este hecho se relaciona como un momento histórico mundial y se homenajea al 24 de marzo, día en el cual se recuerdan a las víctimas de la última dictadura del país, las graves consecuencias sociales, políticas y económicas. El 24 de marzo es el día en el que se recuerda las víctimas en Argentina. La dictadura militar que dio lugar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Este tiene el objetivo de hacer comprender las graves consecuencias, así como de comprometer a la ciudadanía en la defensa de los derechos constitucionales y del régimen político democrático. Las agrupaciones de derechos humanos muestran al resto de la sociedad, al mundo y al futuro los horrores de la violencia estatal, las limitaciones de la democracia en tanto no se resuelvan los crímenes de Estado, ya que son muchos los casos inconclusos que aún se tienen. Y años después de este suceso, se siguen presentando actos de antisemitismo, los cuales generan violencia entre la sociedad y violación a los derechos humanos, así como el legado de terror y genocidio que dejó la dictadura espérame que no veo. Que dejaron, que dejaron a las personas pues el horror del genocidio, de pronto esas consecuencias físicas, materiales, psicológicas, que aún muchas personas tienen o que viven de pronto con ese miedo de todo lo que vivieron, de todas las personas asesinadas, familiares muertos. Entonces ese día se conmemora a estas víctimas por esta dictadura militar argentina. Bueno, aquí podemos encontrar las referencias en las cuales nos basamos para el análisis de este caso internacional. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.